Invitarte ahí en tu casa, ahí en el hogar, con tu familia, que le digas a la persona que está al lado de ti, dile: Dios te bendice, el Señor te ama, Él guarda, Él cuida de ti, de tu persona, el Señor es tu roca, el Señor es tu fortaleza. Y mis amados, vamos a levantar una oración antes de continuar o de comenzar. Nos gusta comenzar con una alabanza, ¿verdad? Acabamos de escuchar una canción que habla de la libertad, ¿verdad? En ti somos libres, hay libertad, en la casa de Dios hay libertad. Y es que Dios es un Dios que libera. Hoy vamos a hablar de la libertad, mis amados, y por eso pues Mafer escogió esta alabanza que habla acerca de la libertad. Vamos a orar, ¿qué te parece? Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, te damos gracias, mi Dios, porque tú siempre derramas de tu amor, de tu cuidado, Señor, sobre tus hijos. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta mañana abras las puertas del cielo y bendigas nuestros hogares. Bendice nuestras casas, Señor, bendice nuestras vidas. Que en este lugar sea derramado del poder y de la unción de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Así, óralo ahí en tu casa, pídele al Señor que se derrame y se abran los cielos sobre tu casa. Que los cielos sean abiertos sobre tu matrimonio, que los cielos sean abiertos sobre tus hijos, que los cielos sean abiertos sobre toda tu casa. Aún los que estén hospedados en tu hogar son bendecidos, y los que ahorita no es el tiempo, pero los que lleguen de visita ahí a tu hogar, aunque sea por un tiempo corto, se vayan bendecidos. Padre, te pedimos por la colonia que está alrededor de nuestra congregación. Te pedimos que derrames de tu bendición sobre todos y cada uno de ellos. Bendice los matrimonios de esta colonia. Todos los matrimonios que hoy pudieran estar pasando un mal momento, te pedimos, Padre, que tú restaures todos los matrimonios en el vínculo de la paz. Que bendigas a todos los jóvenes de esta colonia, mi Dios. Los que estén siendo cautivos de algún vicio, te pedimos que tú, como hoy veremos, les des libertad y rompas las cadenas que los atan, y que puedan experimentar la vida plena que hay solamente en ti, Jesús. A los niños, Señor, de esta colonia los bendecimos para que ellos puedan conocerte, para que ellos puedan ver que tú, Señor, eres un Dios que les ama como nadie ni nada en este mundo podrá amarles. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que bendigas nuestra reunión, que bendigas este tiempo en el cual estamos unidos en espíritu, porque somos un pueblo unido por tu Espíritu Santo, y el amor, que es el vínculo perfecto, dice tu palabra. Háblanos a través de la Biblia, a través de tu palabra. Háblanos esta mañana, y que no nos vayamos ninguno de este tiempo como hemos llegado. Nos vayamos completamente libres de toda cadena, de toda atadura y de todo lazo que haya habido sobre nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, pues bueno, vamos a ver qué es lo que este domingo nos habla la palabra de Dios. Si estás ahí en casa con un librito, con un cuadernito, con la Biblia tienes que estar, pero si tienes un cuaderno para anotar, hoy vamos a hablar de la libertad.
Y como título le pusimos: Dios abre prisiones. Dios abre prisiones y deja en libertad. Dios abre prisiones y da libertad. Así se llama el mensaje que hoy el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Y bueno, mis amados, para comenzar, no sé si algún día fuiste al circo. Ahora ya no está permitido hacer ese tipo de cosas con los animalitos, ¿verdad? Pero yo todavía me acuerdo cuando iba al circo, aún no cuando era niño, sino aún con mis hijas, cuando íbamos al circo y veíamos nosotros un cuadro de alguna manera triste, ¿verdad? A pesar de que íbamos a ver a los animales y los payasitos y todo eso que hay en los circos, pero nos gusta mucho ver los animales, pues porque normalmente son animalitos que no ves de una manera común, ¿verdad? Los leones, los tigres, los osos y los elefantes. No sé si tú te acuerdas de los elefantes, y seguro que esta ilustración a lo mejor ya la habías escuchado con anterioridad, pero bueno, vamos a recordarla porque hoy vamos a hablar precisamente de la libertad y de las prisiones. Y no sé si tú te acuerdes que los animalitos, estos elefantes, estaban constantemente columpiándose de adelante hacia atrás, ¿verdad? Y tenían unas patas así tremendamente grandes. Las patas de los elefantes son unas patas gruesas, unas patas que pues son fuertes, ¿verdad? Son animales muy pesados, necesitan una pata fuerte para cargarse. Y con esa patita están moviéndose constantemente, pero no sé si tú recuerdes que estaban encadenados, ¿verdad? Tenían unas cadenas, pues por lo mismo fuerte el animal, tenían unas cadenas muy grandes ahí que oprimían la pata del elefantito y estaban anclados al piso con unas estacas muy grandes también. Y ahí está el pobre animal completamente atado, completamente encadenado a esa estaca, y pues el animal, el elefante, pues si tú ya lo ves en su hábitat natural. La otra vez estaba yo viendo un programa, ¿verdad?, en un canal que habla de animalitos y todo eso de la naturaleza, y estaban hablando precisamente de los elefantes, y decía este programa que el elefante es un animal que camina larguísimas distancias para ir a lugares, a zonas donde ellos pueden beber agua o donde ellos pueden conseguir sus alimentos. Y entonces ahí se ven las caravanas de elefantes, se ven las caravanas de estos animalitos que van inclusive con sus crías, ¿verdad? Ahí van las mamás y ahí van caminando grandes distancias, pasan, en verdad, pasan desiertos. Yo no sabía que este animal pasa por zonas donde no hay nada, ni plantas, zonas desérticas, y así hasta que llegan a lugares donde hay agua. Para no hablar mucho del elefante, lo que te quiero decir es: el elefantito es un animal que está creado por Dios para ser libre, para caminar grandes distancias. Necesita terrenos muy amplios para poder ser un animal sano, un animal pleno, para lo cual fue diseñado. Pero regresamos a la imagen del animalito en el circo, ¿verdad? Y ahí está el animalito y constantemente se está moviendo porque es un animal que está diseñado para caminar grandes distancias, para cubrir muchas áreas, ¿verdad? Áreas muy grandes, pero no puede hacerlo porque está encadenado. No puede hacerlo porque está atado con una cadena que tiene en sus pies, en sus patas, y ahí está el animal. Bueno, esa es la esclavitud, mis amados. Esas son las cadenas que nosotros hoy vamos a hablar acerca de ellas. Esas son las limitantes que hay sobre este animal, y que vamos a ver que en la vida del hombre muchas veces ese tipo de lazos, de cadenas, de impedimentos existen en nuestras vidas. El hombre, mis amados, desgraciadamente la humanidad también fue creado por Dios para vivir en libertad.
El hombre, varón y mujer, el hombre fue creado por Dios, está diseñado por Dios. El diseño original del hombre es libertad. Esa es la condición normal del hombre. ¿Cómo te sientes ahorita en esta cuarentena? Que ya es ochentena o milenia, no sé. ¿Cómo te sientes en estos tiempos que has estado dentro de casa, de alguna manera encerrado, ¿verdad? Delimitado. No hay esa libertad para salir, para pasear, para comprar, para visitar a los seres queridos, para hacer esas cosas que normalmente hacemos con nuestras vidas y gozando de una libertad. ¿Cómo te sientes? ¿Verdad que es difícil? Es difícil, ¿por qué? Pues porque no estamos diseñados, no estamos creados por nuestro Dios para vivir confinados por tiempos muy largos, ¿verdad? Podemos estar por una razón, hacer ese esfuerzo, pero no podríamos vivir toda nuestra vida en este entorno, en esta circunstancia, porque no estás ni estoy diseñados para vivir en esta manera, aislado, delimitado por mucho tiempo. No es el diseño original de Dios. Y bueno, mi amado, vamos a la palabra. Quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo número 4, versículo 16. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, significa, pero no es el diseño. ¿Ya estás? Lucas, capítulo número 4, versículo número 16. Dice: vino a Nazaret. ¿Quién? Jesús. Estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En el versículo 20, después de que leyó esto, dice que enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús que esta palabra que tú nos muestras esta mañana nos abra el entendimiento, rompa las cadenas y los lazos y nos dé libertad para la gloria de tu nombre. Amén. Mis amados, aquí estamos viendo un pasaje tremendamente importante y muy trascendente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues les dice a los hombres que están aquí en la sinagoga, les dice: hoy se acaba de cumplir esa palabra, esa promesa, esa profecía se acaba de cumplir delante de ustedes. Fíjate, el profeta Isaías lo había ya hablado siglos atrás. Está en el Antiguo Testamento. Este profeta dijo: un día va a venir el Mesías, el Salvador, y va a dar libertad y a sanar y a pregonar y a predicar y a dar vista a los ciegos, y profetizó lo que el Señor haría cuando viniera aquí a la tierra. Y Jesús les está diciendo: bueno, eso que el profeta habló hoy se cumple,
Hoy es un día de gran alegría en el cielo, es un día de gozo entre los ángeles, entre todo el reino de Dios. Hay gran festín, porque esa profecía que se habló en los labios de Isaías y que todo el pueblo estaba esperando con gran ahínco, con gran expectativa, hoy mis amados, les dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes. Ustedes están siendo testigos del cumplimiento de esta promesa de Dios a través del profeta Isaías. ¡Wow! ¡Qué día! ¡Qué día tan tremendo! Y era para que todos estuvieran felices. Más adelante vemos cómo estos hombres se enojan con Jesús y lo quieren despeñar, pero no vamos a hablar de eso, no es el tema. El tema es qué fue lo que se cumplió ese día, qué profecía se cumplió ese día, qué fue lo que Dios hizo en ese día tan maravilloso que le mostró a los que estaban ahí y que ahora a través de su palabra nos llega a nosotros, a nuestros tiempos. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué profecía se cumplió? La profecía que dice el versículo 18 y 19. La profecía que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Esa promesa, esa profecía fue la que se estaba cumpliendo ese día en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está ungiendo a nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es unción? La unción es la plenitud del poder de Dios sobre la vida de Jesucristo. La unción de Dios en el Espíritu sobre Jesús. Ese día estaba hablándose del cumplimiento de esa profecía. Qué tremendo, mis amados, qué tremendo momento. ¿Tú te imaginas cómo estaban los cielos, cómo estaban los ángeles viendo desde el cielo, cómo se estaba cumpliendo lo que Dios había prometido? Y estaban todos: mira Miguel, mira Gabriel, se está cumpliendo. Hoy es el día esperado por siglos. Desde el capítulo 3 del libro del Génesis, cuando cayó el hombre en pecado, desde aquellos tiempos ancestrales estaba la promesa del nacimiento de Jesús para redimir al hombre. Y hoy se está cumpliendo esa promesa, esa profecía en la unción del Espíritu Santo sobre Jesús. ¡Wow! ¡Qué tiempo, mi amado! ¡Qué tiempo! Y fíjate que esa unción, esa llenura del poder de Dios, la manifestación de la divinidad de Dios en la vida de Jesucristo, no estaba sucediendo, y venían ahí narrados los efectos. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús después de ser ungido, después de haber sido llenado de la presencia y de la plenitud de Dios? ¿Qué iba a suceder en la vida de Jesús? Dice ahí cosas preciosas, dice buenas nuevas. Dice, ¿para qué? Para darle buenas nuevas a los pobres, para enviar a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que están cautivos, a que los ciegos puedan ver, a poner en libertad a todos los que están oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¡Wow! Y eso fue lo que hizo Jesús todos los días de su vida. Pero hoy vamos a hablar de la libertad. Fíjate qué cosa tan curiosa, mi amado, mi amada. En este pequeño pasajito vemos que se habla de la unción de Jesús para dar buenas nuevas, pero se menciona solamente una vez buenas nuevas. Luego dice que para dar sanidad, y se menciona una vez sanidad. Luego dice que para dar visión, para que los ciegos puedan ver, pero no está hablando de los ciegos enfermos, porque ya habló de la sanidad. Está hablando de los que no podían ver con claridad, y cuando vieron
a Jesús vieron el reino, se les cayó esa escama, ese velo espiritual que no les podría permitir ver el reino de Dios a través de Jesús. Y lo menciona una vez. A predicar, dice ahí, el año agradable de Jesús, y lo menciona una vez. Pero cuando habla de libertad, lo menciona 2 veces. Hay 2 palabras o 2 frases que hablan de libertad: a pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Y es que, mis amados, algo que necesitamos nosotros es la libertad. ¿Por qué? Porque dice ahí darle buenas nuevas a los pobres. Tú pudiste haber recibido las buenas nuevas y seguir esclavo. A sanar, dice ahí, a sanar a los quebrantados de corazón. Tú puedes recibir la sanidad y seguir encadenado. Visión, poder ver con claridad las cosas del reino, poder ver con claridad las cosas de lo que Jesús vino a hacer y lo que significa el reino de Dios, y seguir encadenado. A predicar el año agradable del Señor. Podemos entender con gozo las palabras de nuestro Señor Jesús y estar gozosos en nuestros corazones y decir: wow, qué bonito, qué padre estar aquí y con los hermanos y las hermanas y la palabra y las alabanzas, y estar encadenado. 2 veces habla de la libertad. Mis amados, vamos a ver 4 puntos hoy referentes a esto de la esclavitud, de la prisión y de la libertad. El primer punto, mis amados, es precisamente que el enemigo le encanta esclavizar. Al enemigo le encanta esclavizar. Nosotros lo vemos desde épocas ancestrales. Vemos cómo Egipto tenía oprimido al pueblo de Israel. En Egipto se adoraban otro tipo de dioses, Anubis, Horus, dioses completamente demoníacos. Se ven las trompas, los animales esos. Tú ves a Anubis. ¿Quién quisiera ver a Anubis abriendo sus ojos en la noche? ¿Quién quisiera ver ese dios al lado de su cama? Da miedo. Pues el Egipto adoraba dioses paganos, eran auténticos demonios, y tenía cautivo al pueblo de Dios, al que creía en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios creador de los cielos y de la tierra. El único Dios verdadero, el único Dios vivo. Ese pueblo que le alababa, que le adoraba, que le servía, que estaba ahí, estaba siendo cautivo por Egipto, porque el enemigo le encanta cautivar, le encanta oprimir, le encanta esclavizar, le encanta encadenar al pueblo de Dios. Le encanta tenerlo encadenado, le encanta tenerlo atado, le encanta tenerlo oprimido. Y es el pueblo de Dios, mis amados. No tenía encadenado a otras naciones, tenía encadenado a Israel, tenía encadenado, y bueno, no eran unas cadenas físicas, bueno, quién sabe, pero sí los tenía esclavizados. Dios los libera de ahí, pero los tenía. Varias generaciones después vemos como Babilonia, otro pueblo enemigo del pueblo de Israel, enemigo del pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Los pudo exterminar, los pudo barrer del mapa, los pudo desaparecer a todos los israelitas. No fue lo que hizo. ¿Sabes qué fue lo que hizo Babilonia? Se los llevó cautivos. Porque una de las cosas que se deleita el enemigo del pueblo de Dios es con tenerlo esclavo. Le encanta tener oprimido al pueblo de Dios. Le encanta tener esclavizado al pueblo del Dios vivo. Pudiendo haberlo destruido, se lo llevó cautivo.
Y así, mis amados, así se llevaban cautivos varones, mujeres, niños, ancianos, sacerdotes. Se llevaba todo a tenerlo bajo su servidumbre, a tenerlo esclavo sin libertad, para que no pudiera ir a alabar, adorar y servir a su Dios. Al enemigo le encanta tener esclavo al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento igual, mis amados. En el Nuevo Testamento igual. El pueblo de Dios, el enemigo le encanta tenerlo esclavizado, le encanta tenerlo atado, enlazado, oprimido, pudiéndolo destruir. Le gusta tenerlo atado, le gusta tenerlo encadenado como el elefantito. Tú y yo fuimos creados y diseñados para la libertad. Fuimos diseñados para ser libres, para caminar, para deambular, para que nuestro corazón esté libre para adorar a Dios, libre para servirle, libre para estar en su presencia, libre para amar, libre. Pero no, el enemigo le encanta tenernos como al elefantito con una cadena. No nos permite hacer nada. Y estamos nosotros moviéndonos porque somos diseñados para movernos, pero no podemos porque el enemigo sí nos tiene. Y cómo nos esclaviza el enemigo en el Nuevo Testamento. Ya no es un esclavo, ya no es una esclavitud como la de Egipto, la de Babilonia, pero eso es un efecto que nosotros podemos ver ahora en nuestra vida, reflejado en el pecado. En el pecado, mis amados, el pueblo de Dios sigue estando encadenado al pecado. Todavía en el pueblo de Dios haremos hijos, hijas bajo el mismo yugo de pecados, mis amados. Todavía el enemigo nos tiene ahí con la mentira, todavía nos tiene ahí con el chisme, todavía nos tiene ahí con la murmuración, todavía nos tiene hablando de las autoridades, todavía nos tiene ahí hablando mal del de al lado, del vecino, hablando mal de los esposos, de los papás. Siempre ahí estamos. Todavía el pecado sexual, el pecado de malos pensamientos, de malos deseos, tantas cosas, mis amados, que el enemigo sigue teniendo todavía cautivo al pueblo de Israel, que somos tú y yo. ¿Verdad? El Señor nos hizo libres, el Señor nos quiere libres, pero el enemigo nos quiere esclavos todavía hay iglesia, todavía hay pueblo de Dios, va con vicios. Me llama la atención que dice ahí, fíjate, ¿te has puesto a pensar? Dice ahí la palabra, aquel que quiera ser obispo, y vienen unas características, ¿verdad? Esposo de una sola mujer. O sea, yo quiero ser obispo, pero tengo que ser esposo de una sola mujer. Pues ¿cómo estaba el pueblo de Dios? ¿Sí te has puesto a pensar? O sea, si para ser obispo tienes que ser esposo de una sola mujer, pues quiere decir que entonces no todo el pueblo de Dios estaba así. Luego dice ahí, no muy dado al vino. O sea, quiere decir que del pueblo de Dios tenés que escoger a alguien no muy dado al vino. Quiere decir que vosotros, pues sí les gustaba el chupiro. Mis amados, los vicios. El enemigo le encanta atar, encadenar y esclavizar. Y mucho pueblo está atado todavía a sus pecados, y todavía está atado a vicios, a miedos. El pueblo de Dios con miedo, y hemos hablado hasta la saciedad en nuestros mensajes de cómo el pueblo de Dios no puede tener miedo. Miedo es denotar tu inseguridad, de que no tienes algo que te proteja. Somos el pueblo de Dios, mis amados, el Dios verdadero, el Dios creador de los cielos y la tierra, y deshace el coronavirus. ¿Tú crees que a Jesús le iba a dar coronavirus? Mi amado, no hay miedo en el pueblo de Dios, no hay miedo más que temor de Dios. Pero al enemigo le encanta encadenar al hombre, le encanta a sus tristezas. Iglesia deprimida, iglesia melancólica, iglesia que todavía está viviendo los sufrimientos de los años 40, 50 y más. Todavía cabizbajos. Porque el enemigo le encanta tener a la iglesia encadenada, oprimida, lazada.
todavía con heridas y rencores. ¿Te fijas por qué pone 2 veces? Me ha dado unción para predicar, para libertad y libertad, 2 veces. Porque la libertad, mis amados, es una de las cosas que el hombre requiere más y que menos tiene, incluyendo la iglesia. Oprimidos con enfermedades. Hay iglesia que le duele el dedo, del dedo se le pasa la nariz, de la nariz se le pasa el pelo, les duelen las cosas que no duelen. Siempre están enfermos. Como se, ay, es hora, me está saliendo aquí, ahora. Empieza aquí, se corre aquí. Aquí, ahí me tocas, ahí me duele. No digo que no haya enfermedades, es una parte de la naturaleza. Estoy hablando cautivos, lazados. Y así nos podemos ir, mis amados. Así nos podemos ir. El enemigo tiene todavía cautivos a muchos del pueblo de Dios, porque le encanta al enemigo tener cautivo al pueblo de Dios. Egipto y Babilonia son 2 ejemplos claros de cómo se deleita el enemigo teniendo esclavizado al pueblo de nuestro Dios. Eso es el primer punto. El enemigo le encanta verte como el elefante, sin ser grosero, o sea, la ilustración, así, moviéndote para adelante y para atrás. Y eso, ¿sabes qué, mi amado? Es la razón de por qué no eres también pleno en tu vida. Y dice, yo he venido para que tengan vida, dice el Señor. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Pero ¿por qué la iglesia no tenemos esa vida en abundancia? Porque estamos pensando que la vida va a comenzar cuando nosotros nos muramos. No, mi amado, la vida comienza cuando tú le entregas tu vida a Jesús. El día que tú te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida a Jesucristo, comienza la vida eterna. Pero no se vive la vida plena porque seguimos encadenados como el elefante. El elefante no es pleno, el elefante no es sano, el elefante no está bien. ¿Por qué? Porque le falta algo que es vital para él, que es su libertad. Y tú y yo tenemos doctrina, enseñanza, sabemos, creemos, todo está bien, pero no somos plenos porque no somos libres. Porque todavía le hemos dado al derecho al enemigo a seguirnos esclavizando en las cosas que ahorita nada más puse algunos ejemplos, pero seguro que a lo mejor tú puedes estar viviendo otro tipo de cadena que el enemigo tiene sobre tu vida. Mucha gente decimos, no, una vez que vienes a Cristo se rompen las cadenas. Amén, aleluya, así debiera ser. La pregunta es si en la práctica eso sucede. ¿Por qué todavía hay divorcios en el pueblo de Dios? ¿Por qué todavía hay pleitos, contiendas y disensiones en el pueblo de Dios? ¿Por qué todavía nos da envidia lo que le sucede a un brother o a una hermana? ¿Por qué todavía tenemos celos? ¿Por qué todavía murmuramos? ¿Por qué todavía tenemos miedo? ¿Por qué todavía tenemos tristezas y depresiones? ¿Por qué todavía no superamos muchas cosas del pasado? 2 veces dijo Jesús, el Espíritu de Dios me ha ungido para dar libertad y libertad, pregonar y poner. El segundo punto, mis amados, es que como el enemigo le encanta, ¿sabes qué? Ya nos acostumbramos como el elefante. Eso lo vamos a ver en el último punto, ¿no? En el segundo punto vamos a poner que el hombre tiende a la prisión. Tú y yo tendemos a la prisión. ¿Por qué? Pues porque ya nacemos así. Tendemos a la prisión, nos encanta cautivar a los demás. Nación contra nación, quiere una nación someter a la otra nación para tenerla como esclavo. Para yo ser más que tú. Es parte de la
naturaleza humana. Dice la palabra, cuando estaba hablando del servicio, ¿te acuerdas? Que dijo, los reyes de este mundo se enseñorean. Eso quiere decir que también la gente quiere autoridad, no para servir. Jesús lo dijo bien hermoso: yo he venido a servirles. Él siendo el Dios poderoso, Él siendo el Señor creador, el Dios omnipotente, vino a servir, no a ser servido. Y le dice, porque los reyes, está hablando de autoridad. ¿Quién tiene autoridad? Mateo 28 dice que Él se le ha dado toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Jesús tiene toda la autoridad. No hay una autoridad más grande que Él, porque dice que todos sus enemigos han sido puestos como estragos de sus pies. Él es Señor de señores y Él es Rey de reyes, y vino a servir. En todas nuestras relaciones sociales tendemos a ser posesivos, y hay muchas maneras de controlar la vida de los demás. No se necesita dar la indicación directa. Hay muchas maneras, con el celo, la envidia y con muchos artilugios pero tendemos a crear prisiones. Tendemos a hacer prisiones que les resta la libertad de expresión, la libertad de obrar, la libertad de ser. Dios nos hizo únicos, ¿tú sabías eso? Dios nos hizo únicos, no hay nadie que se parezca a ti, nadie. Voltea a ver el que está al lado de ti, y si tienes hijos se medio parece, pero seguro que no es idéntico. Somos los hombres los que queremos que los demás sean idénticos a nosotros, y cuando eso no sucede, empiezan los problemas. Porque el punto 2 nos dice eso: el hombre tiende a la prisión. Por la naturaleza caída del hombre tendemos a la prisión. Tendemos a aprisionarnos nosotros mismos. Hace unos días di una reflexión en la red que hablaba acerca de esto. Tendemos nosotros en nuestros corazones a crearnos nosotros mismos prisiones por tener malos pensamientos. ¿Tú sabías que hay gente que está con su mente atormentada? Hay gente que vive atormentado en su mente. Hay una gran cantidad de gente que tú los ves así y dices, ¡ay, qué feliz ese hombre! ¡Qué gozosa esa mujer! Hasta se antoja, y de repente aparece, se suicidó. ¿Pero cómo? Hay artistas, en serio, que se dedican a hacer reír, y todo el mundo, ¡ja, ja, ja! ¡Oye, qué tipazo! ¡Wow, hombre! Ahora sí hasta lloré de risa. Y siempre sale con una sonrisa, y salen las noticias que se suicidó. ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Son personas que están siendo atormentadas en su mente, y ni tú ni yo ni cuenta nos damos. Y ¿sabes qué? Eso estamos hablando de artistas y de gente famosa ya que ni conocemos, más que lo que vemos en sus productos, en sus obras. Pero ¿tú sabías que hay gente muy cercana a ti que está viviendo auténticos infiernos en su mente? Puede ser tu esposo y tu esposa, tus hijos, tus padres, atormentados, cautivos, enlazados con sus malos pensamientos. Personas con obsesiones sexuales, de dinero, en su mente, en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a la prisión. Y entonces, ¿aprisionamos a los demás o nosotros mismos nos aprisionamos en nuestro interior? Viene con la naturaleza caída del hombre. Bueno, le estás hablando a los que no creen en Jesucristo. No, te estoy hablando a ti. Le estoy hablando a mí, le estoy hablando al pueblo de Dios.
Aquel que los domingos está, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Pero cuando llega a su entorno, a su casa, se vuelve a la prisión. Vuelve a la prisión. Por eso esta porción de la Escritura es tan grande, tan tremenda, porque habla de sanidad, de predicar, de todo, pero habla 2 veces de libertad. Enfatiza la libertad, porque Él te diseñó libre, porque ese es el tercer punto. Él te diseñó libre. Dios te quiere libre. Libre de las cadenas del mundo y libre de tus propias cadenas, y que dejes de tirar cadenas sobre los demás. La religión, cuando somos personas altamente religiosas, religión viene de la palabra religiare, que significa volver a amarrar. Entonces salimos de la, ¿cómo dice? Salimos de Mala para entrar a Guatemala. No, salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y luego estamos como los fariseos, colando el mosquito y tragándonos el cabello. No se peinó como un cristiano, no se echó el pelo para atrás como el cristiano. Mire, esos zapatos no son de cristiano. Mira nada más, la pluma que trae no es de cristiano. Dios nos hizo libres, nos ama libres y nos ha venido a dar libertad. Libertad para amarle, libertad para adorarle, libertad para... Una de las cosas buenas, digo, extrañamos esto, vamos a volver, y es la manera natural de la iglesia. ¿Cómo? En comunidad. No podemos estar siendo cristianos en un hoyo. No, esa no es la manera normal. Sin embargo, en este tiempo podemos nosotros aprender algo. Que donde quiera que estés, eres libre en Cristo. Libre para adorarle, libre para amarle, libre para servirle, libre para mostrarle. Hay libertad en el pueblo de Dios. Dios te hizo libre. Dígame, soy libre. Soy libre. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios quiere libre a su pueblo. Libera. Ya vimos que Egipto tenía cautivo a Israel, y dice Dios: no, he visto el lamento de mi pueblo. Y Moisés, te me vas a poner las pilas, papá, porque vamos a ir a liberar a mi pueblo de las cadenas. ¡Wow! Y Babilonia dijo: no los voy a matar, me los voy a llevar cautivos, porque el enemigo así le gusta, sí. Pero dice el Señor: a mí no. Y voy a usar tu misma autoridad para que me regreses a mi pueblo, porque mi pueblo tiene que reedificar su ciudad, levantar sus murallas y ser libre para alabar y adorar a su Dios. ¡Qué hermoso! Porque Dios te quiere libre, libre. El enemigo te quiere atado, pero Dios te quiere libre. El enemigo te quiere oprimido, pero Dios te quiere libre. Tú, el de al lado y el de allá, te quiere oprimido, pero Dios te quiere libre. Y quiere que dejes en libertad a todos los que tienes oprimidos. Fíjate nada más, precioso. Dios, así se llama el título de este mensaje. Dios abre prisiones y da libertad. En el libro del Génesis, capítulo 41, versículo 14, anótalo, no lo vamos a ver. Génesis 41, 14, dice la palabra que Dios pone en libertad a José. El mismo